De todas maneras, es que no había grabado la sesión, hoy sí se me fue. Bueno, ay, qué pena. De todas maneras, voy a subir la liga de la grabación, Gaby, por cualquier cosa, pero sí, nada más recuérdenme, estas sí se las puedo subir, esta sí, esta es familiar, esta sí. Entonces, bueno, la tutela, bueno, aquí estamos viendo quiénes la van a desempeñar, qué va a suceder. Entonces, tutor, curador, normalmente cuando hay muchos bienes, pues se les nombra ahí al curador para que vigile. 456 vistos, estos son todavía del Código Civil. Las personas morales que no tengan finalidad lucrativa, que ellos sean ganancias económicas o de especulación económica, y cuyo fin primordial sea la protección y atención a las personas a que se refiere el 450, fracción segunda de este código, podrán desempeñarse como tutores del número de personas que su capacidad lo permita, siempre que cuenten con el beneplácito de los ascendientes del pupilo o así lo determine el juicio de interdicción y que la persona sujeta a tutela carezca de bienes. Cuando la persona carece, en tutela carece de bienes y por decir así, no hay tantos familiares que se puedan hacer cargo, ya están muy grandes los señores, por ejemplo, si son padres de la persona, ya están muy grandes. Entonces, hay instituciones que están establecidas para ello, son asociaciones civiles que no tienen ánimo de lucro y ellas pueden ejercer la tutela sobre varias personas al mismo tiempo, porque es una asociación que está destinada para ello. Entonces, puede ser que el juez establezca que se quedan como tutores ellos, dado el caso de que, como les digo, ya están muy grandes, los familiares no se pueden realmente hacer cargo, presentaron alguna excusa eximiente, no hay nadie más, y entonces está esta institución donde pues ya han dado anuencia a los familiares, los ascendientes, por eso los familiares, ¿no? Han dado anuencia y no tiene bienes la persona, ¿ok? Entonces, en este caso lo pueden hacer las personas morales, ¿sí? Es decir, las instituciones lo pueden llevar a cabo, las asociaciones civiles, ¿sí? Cuando la tutela se decida por medio de juicio de interdicción, se presentará por parte de la persona moral informe anual pormenorizado del desempeño del cargo. Sí, si en el juicio de intervención dice, ¿quién se va a hacer cargo de esta persona moral? Ah, tiene entonces que cada año dar un informe de su desempeño del cargo ante el juez, el cual se hará de forma individualizada por cada persona, o sea, porque puede tener varias a su cargo, entonces de cada una tiene que rendir cuentas. De igual forma, se presentará informe en los casos de tutela testamentaria o dativa a los ascendientes del pupilo, ¿no? O sea, también hay que rendir cuentas a los familiares del pupilo respecto a ello, ¿sí? En casos de tutela testamentaria. Ahorita vemos tipos de tutelas, ¿sí? Ahorita vemos. Pero bueno, la tutela testamentaria es la que se establece en el testamento, por eso se le llama así. Artículo 461. La tutela es cautelar, ahí van los tipos de tutela. La tutela es cautelar, testamentaria, legítima, dativa y de los menores en situación de desamparo, que es la que llega a ser el DIF, ¿ok? Ese es el tipo de tutela que ellos tienen, ¿sí? Entonces es tutela cautelar, testamentaria, legítima, dativa, y la dativa incluye la de los menores en situación de desamparo. Esos son los tipos de tutela. Eso la vemos en otra presentación, ¿sí? Las obligaciones del tutor, esto es muy importante, en el 519 del Código Civil. El tutor, antes de que se le disierna el cargo, prestará caución para asegurar su manejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es discernir el cargo? Que ya se lo den, que le tomen protesta y digan, tú eres ahora el tutor de esta persona y ya quedas obligado legalmente. Bueno, antes de que ya se le entregue todo y se le diga, y bueno, ahora tienes estos bienes a tu cargo, tienes la administración, antes del discernimiento de la tutela, ¿sí? Tiene que entregar caución. Esta caución consiste en hipoteca o prenda, tiene que dar alguna hipoteca o prenda, hipotecas para los bienes inmuebles, prendas para los bienes muebles, ¿ok? Quiere decir que lo sujeto y que cualquier cosa que llegue a suceder se van a cobrar con el bien. Por eso. Entonces, bueno, esos son los alcances de la hipoteca o la prenda. Fianza, obviamente hay que contratar un fiador.
en cualquier otro medio suficiente autorizado por la ley. Pueden ser billetes de depósito. ¿Ok? Otro medio. La garantía prestaria, perdón, la garantía prendaria que presta el tutor se constituirá depositando las cosas dadas en prenda, sí, porque la prenda tiene esa naturaleza, en una institución de crédito autorizada para recibir depósitos. A falta de ella se depositarán en poder de persona de notoria solvencia y honorabilidad. ¿Han visto el Montepío? Lo que hacen, ¿no? Le dejo esto y me presta dinero, ¿no? El Montepío hace prendas, eso es una prenda. Yo se lo dejo porque con eso voy a responder y bueno, pues normalmente luego no pagan, no regresan por las cosas y entonces Montepío pues se cobra con los bienes y por eso los remata, ¿no? El Montepío Luz Aviñón a eso se dedica, a las prendas, ¿no? Porque si ahorita dicen que como una prenda, bueno, es lo que hacen en el Montepío, ¿sí? Entonces se cobran con los bienes y por eso hay que depositarla en una institución para que la tenga, una institución de crédito, para que la tenga y cualquier cosa que suceda, bueno, la rematan y con eso se cubre el daño causado o la mala administración. ¿Sí? Sección. Están exceptuados de la obligación de dar garantía, quienes no dan garantía, los tutores testamentarios, o sea, los que fueron determinados vía testamento, cuando expresamente lo haya revelado de esa, lo relevó de esa obligación el testador, que puede ser que por voluntad del testador que no dé prenda, hipoteca o fianza, entonces lo relevamos. El tutor que no administre bienes, pues sí, si no va a administrar bienes no hay necesidad de que dé ningún tipo de caución. El padre, la madre o los abuelos, en los casos en que conforme a la ley sean llamados a desempeñar la tutela de los descendientes, salvo lo dispuesto en el artículo 523. Esas son las excepciones que dicen si está muy mayor la persona no se puede, ¿ok? No la obligues a ser tutor. Entonces, padre, madre, abuelos, pues no, no tienen por qué dar caución, no tienen por qué dar esta prenda. Los que acojan a un expósito, lo alimenten y eduquen convenientemente por más de 10 años, a no ser que haya recibido pensión para cuidar de él. ¿Qué es un expósito? Un niño que no conocemos su origen, ¿sí? No sabemos quiénes son sus padres, lo abandonaron. Se llama expósito en la ley. Estos niños que luego oímos, ay, es que estaba en el metro, lo encontraron en la vía pública, esos son expósitos. Entonces, se le permite a una persona cogerlo, digamos, hacerlo, cuidarlo entonces, ahí hay una tutela, porque no son sus padres, hay un tipo de tutela, algún acogimiento hacia estas personas expósitas y por consiguiente no se tiene que dar caución, a menos que, bueno, estén recibiendo alguna pensión para cuidar del menor. Entonces, sí, estos son los casos de extensión en los que no es necesario dar fianza, ni hipoteca, ni prenda. Cuando la tutela del incapacitado recaiga en el cónyuge, porque puede ser, pues ya estaba casado, devino en incapaz y ahora recae en el cónyuge ser el tutor. En los ascendientes o en los hijos no se dará garantía. ¿Ok? Aquí hay esta otra excepción. Salvo en el caso en el que el juez en audiencia con el curador y del consejo de tutelas lo crea conveniente, ¿no? Porque, como les digo, a veces son muchos bienes, valen mucho y entonces sí es necesario este tipo de fianza. ¿Ok? Ahora, artículo, otras obligaciones que tiene, pues ya vimos, tiene como primera obligación dar la fianza, ¿sí? Cuando el tutor tenga que administrar bienes, no podrá entrar a la administración sin que antes se nombre curador. Ahí está. O sea, no puedes tener los bienes y empezarlos a administrar si no está el curador. Si no has dado fianza, ¿ok? Si estás obligado y no has dado fianza, tienes que, no puedes entrar. Y si no han nombrado antes el curador, ¿no? Porque como les digo, el curador va a estar vigilando que esa administración de bienes sea transparente, sea legal. Otras obligaciones que va a tener el tutor, alimentar y educar, ¿eh? Destinar los recursos para curar y rehabilitar a la persona incapaz. Formar inventario de patrimonio del incapaz. Eso también antes de que entre en la administración es parte del discernimiento, tiene que hacer el inventario de los bienes. ¿Sí? ¿Cuánto valen? ¿Cuántos bienes son?
administrar el patrimonio del incapaz, ¿sí? Lo administra, más no es dueño del patrimonio, ¿ok? Lo tiene que administrar. Los actos de administración siempre es para que crezca el patrimonio, no para desintegrarlo, ¿ok? Para eso son los actos de administración. ¿Qué otras obligaciones tiene? De representar al incapaz en juicio, ¿ok? Y fuera de él en todos los actos civiles, ¿no? Que hace rato decían, ¿para qué sí? ¿Para qué no? Pues lo va a tener que representar en todos los actos civiles. Con excepción del matrimonio, ahí va a decir, espérate ahí, ¿no? Del reconocimiento de hijos, del testamento, porque veíamos, hay testamento de persona incapaz, sí, veíamos la clase pasada, y de otros estrictamente personales. Cuando son actos personalísimos, o sea, entonces me dice la ley, ahí no, ahí déjalo, ahí él puede intervenir, salvo que el juez sí me establece que tiene una capacidad muy grave y entonces necesitará asistencia, por ejemplo, para casarse. Ahí o lo voy a limitar. ¿Ok? Pero normalmente la ley dice, bueno, para esos casos que otorgue testamento, que reconozca hijos, que contraiga matrimonio, no lo represente, se lo puede hacer. Desafortunadamente a veces estas tutelas son muy restrictivas y entonces desconocen incapacidad de ejercicio, perdón, para todo. Y entonces a veces hasta les llegan a acotar esto, ¿sí? Pero aquí por disposición de ley dice, no, para eso no es necesario que lo representes. Para otras cosas sí. Si va a hacer una compraventa de un bien o va a vender algún bien porque tiene algún tratamiento que es caro y es necesario vender ese bien o hay que darlo en arrendamiento, para todo eso, para esas firmas de esos contratos, sí lo vas a tener que representar, es tu obligación, ¿ok? Vamos bien hasta acá. Sí, maestro. Sí. Entonces, Sí. muy bien. Entonces, el pupilo, sí, y esto es importante porque lo que pasa es que luego no se cumple, pero por ley sí está, el pupilo será consultado para los actos importantes de la administración. Cuando es capaz de discernimiento, es decir, tiene estos momentos de claridad y mayor de 16 años. Entonces, ¿le puedo pedir su anuencia? ¿Le puedo decir qué piensa, qué opina? Sí, y se le deberá de tener en cuenta, ¿ok? La administración de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le corresponden a él y no al tutor. Esto es normalmente para los menores que están en tutela, y para ellos se les aplica, porque a veces esos menores ya hasta trabajan y por su trabajo han adquirido bienes. Entonces, esa administración de los bienes, administración, porque todavía no tiene pleno poder de dominio sobre ellos, para venderlos, por ejemplo, esa administración le compete a este caso, al menor, ¿ok? Al pupilo. Salvo que, bueno, veamos que no, la persona, pues sí está muy incapacitada, entonces sí, sí haremos excepciones. Pero la ley me marca, oye, deberías de respetarlo, pedirle su anuencia y en este caso puede administrar incluso hasta sus bienes, ¿no? Como me lo establece la ley. Por eso es importante conocer la ley, que sé que sí se puede hacer y que no se puede hacer. La verdad es que la mayoría de las cosas vienen en la ley. Lo que pasa es que luego no se conoce la ley y ese es el problema, pero la mayoría de las cosas ya vienen previstas en la ley. ¿Cuándo? En el 564, cuando se trate de enajenar, es decir, vender, cederle a otro. Vender puede ser también ceder por donación, o sea, enajenar, perdón, puede ser también ceder por una donación. Entonces, si va a enajenar, es decir, cederle a otro la propiedad, grabar o hipotecar, le voy a poner una prenda a ese bien, lo voy a dar en prenda, o lo voy a hipotecar a título oneroso, eso quiere decir que voy a pedir dinero a cambio de poner en hipoteca o en prenda el bien, ¿ok? Bienes que pertenezcan al incapacitado, ¿sí? Va a grabar esos bienes o los va a enajenar esos bienes del incapacitado. Como copropietario se comenzará por mandar justipreciar dichos bienes para fijar con toda precisión su valor. Pues primero, justipreciar es que, bueno, le van a hacer un avalúo, ¿sí?
hay que hacer un avalúo de esos bienes. ¿Ok? Entonces, para mandar justipreciar, es decir, hacer un avalúo, dichos bienes para fijar con toda precisión su valor y la parte que en ellos represente el incapacitado. En el caso de que tenga una copropiedad, es decir, copropiedad es que comparto la propiedad con alguien más, ¿no? Yo tengo 50% de la propiedad de la casa y el otro 50% es de mi hermano. Entonces, tengo que establecer qué 50% es del incapaz. Si estábamos hablando de una copropiedad, si no, no tenemos que establecer esto. Entonces, bueno, si hay esta copropiedad, hay que determinar qué parte con precisión es del representante, perdón, y la parte en ellos, qué parte es del incapaz, a fin de que el juez resuelva si conviene o no que se dividan materialmente dichos bienes para que aquel reciba en plena propiedad su porción. Es decir, que se vendan los bienes o que se unifique en una sola persona la propiedad. Me vendes tu 50%, ¿sí? Y se unifica en una sola persona o lo vendo todo para ya no tener el problema de copropiedad. O si por el contrario es conveniente la enajenación, gravamen o hipoteca, fijando en este caso las condiciones y seguridades con que deben hacerse, pudiendo, si lo estimare conveniente, dispensar la almoneda, siempre que se consientan en ello el tutor y el curador. Es- dispensar la almoneda, traducción al castellano, eh, ya no se cumple con la obligación, por eso lo di en hipoteca, ya te dejé de pagar el crédito y ya no tengo con qué. Se va al moneda pública el bien, es decir, lo voy a rematar públicamente en una puja. Y de ahí me van a dar el numerario, el dinero, y con eso voy a cubrir las deudas. ¿Ok? Entonces aquí pueden, que lo que dicen es, bueno, si el juez lo excluye, entonces no se va al moneda pública y ya se le venderá a una sola persona, que no la van a subastar públicamente, sino que una sola persona y de ahí se sacará el dinero. Eso es lo que está diciendo aquí este artículo. Entonces, para lo que voy es, vean cómo no es tan fácil para el tutor dar, o sea, enajenar, grabar o hipotecar, no es tan fácil. Tiene que hacer todo este procedimiento y tiene que justificarle muy bien al juez que de veras es en beneficio de la persona, del incapaz, que enajene el bien, lo grabe o lo hipoteque. ¿Sí? No es tan fácil, ¿no? Porque son actos de administración que ya rozan en ser actos de dominio. Entonces, por eso la ley dice, a ver, espérate, no tan fácil te voy a dejar que agraves un bien, que es algo muy importante hipotecar un bien. Entonces, aunque tú seas el tutor y estés administrando los bienes, espérate, vamos a cuidar esa parte. O sea, para que vean que no tiene toda la disposición el tutor sobre los bienes de la persona. Una cosa es que los esté guardando y otra cosa es que disponga en absoluto de ellos. Aquí por eso acota el artículo 564. El 567 también me dice, a ver, necesitas autorización especial cuando vayas a dar nombramiento de árbitros. ¿Ok? El nombramiento de árbitros hecho por el tutor deberá sujetarse a la aprobación del juez. Si van a convenir un contrato, porque hay controversia de un contrato, y se fue a árbitros, ¿no? Dicen, no me someto a un tribunal, sino que quiero que lo resuelvan los árbitros, ¿sí? Está bien, es válido, pero en este caso, como recae sobre intereses y bienes del incapaz, y dice, yo me quiero ir a árbitros a que lo decida, tengo que pedirle autorización al juez para que lo haga. Y puede ser que el juez me diga, no, váyase a juzgado y tramítelo en juzgado, lo que va, la controversia que va a dirimir, ¿no? Puede ser que no me den la autorización, porque, bueno, como hay árbitros, normalmente se transinge, o sea, es decir, se negocia y puede ser que sea un mal arreglo o un mal convenio para el incapaz y salga el perdiendo. Por eso tienen la precaución de decir, bueno, espérate, ahí necesitarás, tutor, autorización especial, ¿ok? Por eso sí está bastante acotado lo que puede hacer un tutor con el pupilo y con los bienes del pupilo, que así se le conoce al incapaz que está sujeto a interdicción, como pupilo. Derechos que tiene, ¿ok? El tutor, ya hablamos de algunas de sus obligaciones, de cuando requiere autorizaciones especiales, derechos.
¿El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del incapacitado? Sí, que podrá fijar el ascendiente o extraño que conforme a derecho lo nombre en su testamento. Y para los tutores legítimos o dativos la fijará el juez. ¿Ok? Entonces puede ser que en el mismo testamento la persona diga, queda como tutor y yo quiero que le paguen así. ¿Ok? O el ascendiente que diga, bueno, está bajo estas personas, bajo esta persona moral que tiene la tutela, le voy a pagar tanto. ¿Ok? Entonces tiene derecho a una retribución, sí, porque al final del día está desempeñando un trabajo, nos está dando su tiempo la persona y su dedicación. Entonces sí tiene derecho a remuneración económica. La tutela, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo se extingue? ¿Por la muerte del pupilo o porque desaparezca su incapacidad? Al momento que desaparece la incapacidad, ya no es necesario tener al tutor y se extingue la tutela. ¿Ok? Cuando el incapacitado sujeto a tutela entra a la patria potestad por reconocimiento por adopción. ¿Ok? Puede ser que tenga un esto que pasa con los niños del DIF, esos niñitos que están todavía son incapaces ante la ley, pero y quién tiene la representación ahí, el DIF es su tutor. Entonces, ¿qué pasa? Pero si ese menor lo reconocen, ¿no? Llega el padre, lo reclama, o hay una adopción, entonces se va a extinguir esa tutela que está ejerciendo el DIF, por ejemplo. Eso es lo que sucede. Entonces, a grandes rasgos, porque no quiero tampoco hastiarlos mucho. Tutela, la verdad es que se ve en derecho familiar y cuando uno la ve es como un mes de clase, ¿no? O sea, así se tarda el maestro en dar la tutela. El tema aquí lo vimos muy resumido, pero quiero que vean el alcance, ¿ok? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Qué se puede hacer? Eso es lo que quería yo que vieran aquí, que no puede disponer por completo de los bienes ni de la persona. En algunos casos va a tener que pedir autorización judicial, sobre todo si quiere grabar los bienes de la persona. No lo vamos a dejar así nada más de, sí, ve y pide una hipoteca y un préstamo por ello y no hay problema. O sea, no. En esos aspectos la ley tiene que ser muy delicada. ¿Por qué? Porque si no podrían incluso dilapidar el patrimonio de la persona. Pues por eso no los podemos dejar así, ¿ok? Vamos a ver, antes de ver tipos de tutela, vamos a ver el juicio de interdicción, ¿sí? Muy brevemente, que también eso se llama procesal familiar y no vamos a ver aquí procesal familiar, sino unas cositas muy sencillas. Entonces, vamos. Este, el famoso juicio de interdicción que, bueno, ya les decía, ¿cuál es el fin? Pues poner a este tutor que va a tener a su cargo la guarda de los bienes y de la persona, ¿sí? El juicio de interdicción está marcado 462 del Código Civil. Ninguna tutela puede conferirse, o sea, no puede haber tutela, sin que previamente se declaren los términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. O sea, tengo a fuerza que hacer el juicio, ¿sí? Para que me establezcan al tutor, ¿ok? Tengo que hacerlo. Y esta parte que yo les decía hace rato, bueno, no me acuerdo, perdón, quién me preguntó, pero que decía, ¿cuál es el alcance? Sí, esto, bueno, del estado y grado de capacidad de la persona que se va a quedar sujeta a ella. Por eso les digo, en la sentencia tiene que decir, a ver, tiene esta incapacidad y no va a poder hacer estas cosas, ¿ok? El juez me lo tiene que decidir ahí, ¿sí? En la sentencia. Entonces, yo no puedo decir cuál es el alcance de una sentencia, ahora sí que por mi libre albedrío, no, me lo tiene que decir el juez, lo tiene que decir la autoridad jurisdiccional. ¿Qué va a poder hacer? Que no, me tiene que dar el grado de incapacidad que tiene la persona, ¿sí?
Tratándose de mayores de edad a que se refiere el artículo 450, fracción segunda de este código, el juez, con base en dos diagnósticos médicos y o psicológicos, escuchando la opinión de los parientes más cercanos a quien vaya a quedar bajo tutela, emitirá la sentencia donde se establezcan los actos jurídicos de carácter personalísimo que podrá realizar por sí mismo, determinándose con ello la extensión de tutela. Entonces, no es definido, o sea, no acota por completo, no. La capacidad de ejercicio, no. En la sentencia me tiene que decir qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿ok? Actos personalismos, ya vimos, matrimonio, reconocer a un hijo, testamento, que en ese caso me va a decir, espérate, en la sentencia me tienes que decir si los puede hacer o no, ¿ok? Entonces, no acota del todo a la persona, ¿ok? Esto que vimos con Britney, que la acotaba del todo, no, no se puede. Y desafortunadamente no les puedo negar, como muchas personas no piden la aplicación exacta de la ley ante el juez, muchas veces se les inhabilita en la tutela del todo a las personas y no, la misma ley me está diciendo, oye, no la vas a sacar de circulación del todo, espérate. El juez, de acuerdo a lo que te digan los dictámenes, va a establecer qué grado de capacidad tiene y qué puede hacer y qué cosas no, ¿no? Es la funcionalidad de esa persona. Es esto que veíamos la clase pasada de la graduabilidad de la capacidad de ejercicio, que decíamos, es como subir el volumen al estéreo, mucho, poco o mediano. Entonces le va a ir modulando el juez de acuerdo a lo que le hayan dicho los dictámenes, qué puede o no hacer la persona, y eso lo tiene que establecer en la sentencia porque es principio de legalidad, ¿no? No queda el arbitrio, sino que ahí está la sentencia, ¿sí? No queda lo que tú quieras, la sentencia ya lo dijo. Entonces, esto está en el 462, desafortunadamente a veces no se obedece y no se cumple la letra, pero de que está, aquí está y lo podemos invocar, que el juez me establezca muy bien en sentencia qué puede o no hacer la persona, ¿sí? Esto, estos artículos que van a ver son del Código de Procedimientos Civiles que yo les decía, ahí viene como jurisdicción voluntaria, que es lo que voy a hacer. Y me señala el 902. Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare el estado de minoridad o tutela. Entonces, no puedo tenerle yo decir, "Y es el tutor". No, espérate, tienes que hacer el procedimiento. A menos que haya un tutor testamentario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí el testamento lo avala. Y de todas maneras va a haber un reconocimiento ante el juez, ¿sí? Que cuando se abra el testamento, que es ante el juez, va a decir, y se le difiere la tutela a tal persona porque así la nombró. Entonces, tiene que intervenir a lo que voy la autoridad jurisdiccional para declararme la incapacidad de una persona. Yo no puedo decir, ay, es incapaz y ya. No. Tiene que intervenir el juez y decirme, sí, queda declarado incapaz. ¿Ok? Porque esto es muy delicado. Como voy a cortar capacidad de ejercicio, no puede quedar al arbitrio de las personas, a su voluntad, sino a que realmente el juez verifique que esa persona es incapaz y que efectivamente necesita tutoría. La declaración del estado de minoridad o de incapacidad, por las causas a que se refiere la fracción segunda del artículo 450 del Código Civil, pueden pedirse por el no puede, necesita un tutor, por su cónyuge de la persona lo puede pedir. Estaba casada, devino en incapaz, y entonces el cónyuge puede pedir. Por sus presuntos herederos legítimos, tienen acción y dicen, podemos pedir porque nosotros vamos a heredar. Nos interesa, por consiguiente, también quien tenga la administración de los bienes. Por eso tienen interés y pueden denunciar para que se haga la declaración de incapacidad. Estas personas pues están legitimadas para denunciar el juicio de interdicción, ¿ok? Por el albacea, ¿quién es el albacea? El albacea viene en el testamento y es quien se va a encargar de administrar los bienes de la sucesión hasta que diga quién tiene la propiedad de cada cosa. Ese es el albacea, ¿ok? Por el Ministerio Público también puede tener ahí una persona y dice, necesita que se le declare incapacidad, no voy a denunciar. Por la institución pública o privada,
de asistencia social que acoja al hijo o hijos del presunto incapaz. Pueden decir, nosotros lo estamos acogiendo porque no puede ejercer patria potestad por lo que está presentando, entonces solicitamos que se le declare incapacidad. O sea, estos son los sujetos que están legitimados para pedir la incapacidad, ¿sí? Pueden pedir la declaración de minoría de edad los funcionarios encargados de ellos por el Código Civil. Esto es el juez de lo familiar, por ejemplo. ¿Pueden pedirla ellos también? Sí, porque en materia familiar hay, es de oficio. Entonces, aunque no me lo pida el particular, el juez lo tiene que hacer porque es de oficio, que es materia familiar. Artículo 904, estos son todos del Código de Procedimientos, ¿sí? La declaración de incapacidad por alguna de las, el 904, perdón, la declaración de incapacidad por alguna de las causas a que se refiere, que si viene en el artículo 450, fracción segunda del Código Civil para el Distrito Federal, se acreditará en juicio ordinario que se seguirá ante el peticionario y el tutor interino que para tal objeto designe el juez, ¿ok? Entonces, aquí ya me está diciendo, a ver, qué vas a hacer para declarar la incapacidad? Tienes que hacer un juicio que se seguirá entre el peticionario y el tutor interino, que para todo objeto designa el juez. Sí, ¿qué es el tutor interino? En el inter, que no he decidido a quién le voy a dar la tutela, porque no tengo la sentencia todavía, de todas maneras yo no puedo dejar a la persona desprotegida. Así que le voy a nombrar, antes de todo, bueno, para todo el procedimiento, le voy a nombrar un tutor interino, ¿ok? Y ya después le es el tutor definitivo, ¿sí? Y entonces, bueno, ya me está marcando aquí que tengo que hacer un juicio. Sin embargo, y vamos a encontrar que este juicio normalmente opera cuando hay controversia, ¿ok? Por eso se va a un juicio ordinario familiar, porque hay una controversia y dice, yo no quiero que me declares incapaz, ¿ok? Entonces, se, pues ahí sí hay controversia porque uno dice que sí y el otro dice que no. Entonces hay que llevarlo a juicio. Si no, mientras tanto lo hacemos por jurisdicción voluntaria. ¿Ok? Y bueno, las diligencias prejudiciales. Ahorita les digo de esa parte. Diligencias prejudiciales. ¿Ok? Esto es, todavía estoy apenas empezando el juicio. Apenas lo estoy empezando, pero como les digo, no puedo dejar vulnerable a la persona, le pongo un tutor interino y hago algunas otras diligencias mientras, ¿sí? ¿Cuáles son? Aseguro los bienes con la administración. Luego, lo que es asegurar los bienes, mando a sacar un certificado de libertad de gravámenes para ver que no se haya movido la propiedad, que no la hayan hipotecado, mando a sacarlo. El juez con esto de que haya bienes es que manda a decirle al registro civil, oye, esta persona se va a declarar en incapaz. No vayas a autorizar ningún movimiento de compraventa ni de enajenación de ningún tipo como donación, ni de gravamen sobre el bien. Espérate, ¿sí? Entonces le manda a decir eso al juez, así asegura los bienes, ¿sí? Y también de una vez dice, a ver, tutor interino, velos administrando, ¿ok? Entonces también le va a ir diciendo, y en su caso si hay cónyuge, le va a decir, a ver, administralos tú mientras. Eso quiere decir, no los vayas a vender, espérate, ¿sí? Entonces, de esa forma asegura de inmediato los bienes el juez para prevenir cualquier situación hasta que se dirima la controversia, pero mientras él ya protegió. Va a decir, por consiguiente, te guarda ya la persona, cuídala, empieza a cuidar tu interés. Entonces ya no va a estar en funciones y va a estar cuidando a la persona. No la puedo dejar vulnerable. Y bueno, ¿qué otras cosas va a empezar a pedir el juez? Tráeme los dictámenes, empieza a girar oficios a los especialistas para que vengan los médicos y en el estado de incapacidad de esta persona, que la revisen, si tienen incapacidad o no. Esto es provisión, por eso se les llama actos prejudiciales.
siguiente, porque son varias, este artículo 904 es amplio, pues, pero les rescato la fracción quinta. Hecho lo anterior, el juez va a citar a una audiencia, en la cual, si estuvieran conformes el tutor y el Ministerio Público con el solicitante de la interdicción, dictará la resolución que la declare. La verdad es que se trata que sea un juicio muy amable, muy rápido, porque bueno, lo que nos interesa es asegurar el bienestar de la persona, no nos vamos a estar tardando tanto tiempo. Entonces, si están conformes Ministerio Público, porque se le da vista, el solicitante de la interdicción, si están de acuerdo, ¿no? ¿Quién va a ser el tutor, el curador, todo esto? Han aprobado ya el inventario, todo se ya están los dictámenes y están de acuerdo con lo que establecen los dictámenes, van a dictar la declaración, la resolución, perdón, en la que la declare, la interdicción. En caso de que en la resolución se haya declarado la interdicción, esta deberá establecer el alcance, capacidad y límite del, ¿ok? No lo restringo del todo, a ver qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿por qué? Porque la capacidad de ejercicio es graduable. En los términos enunciados en el segundo párrafo del artículo 462 del Código Civil para el Distrito Civil, ese 251, no sé de dónde se me votó, pero bueno, eso no va. Si en dicha audiencia hubiera oposición de parte, se substanciará en juicio ordinario con intervención del Ministerio Público. Entonces, si aquí se oponen, pues yo les digo, en cualquier momento del procedimiento surge alguna controversia, no están de acuerdo con algo, se va luego a juicio. Dicen, no, que lo diriman en juicio. Es jurisdicción voluntaria, ¿sí? El juez deberá recabar, ¿sí? El juez deberá recabar, perdón, el informe del Archivo General de Notarías sobre el registro de la designación de tutor cautelar de la persona cuya interdicción se pide y en su caso los datos de la escritura del otorgamiento de las designaciones de tutor cautelar y curador en su caso. Entonces, previamente, no hemos visto, pero bueno, establecen escritura pública ante el notario y ese tutor cautelar para decisiones en materia sanitaria, de enfermedad, y que haga quien quiere que tome la persona pues en el hospital. Saben que y obviamente el juez tiene que cerciorarse que no haya un tutor cautelar. ¿Por qué? Porque como el tutor cautelar deviene de la voluntad de la persona, se preferiría, ¿sí? Porque lo designó la persona voluntariamente. Entonces, es preferible para respetarla, ¿no? Si no se puede, bueno, si no hay, pues ya no hay problema. Por eso tenemos que cerciorarnos antes si hay algún tutor cautelar pues para llamarlo a juicio, para llamarlo bien, que declare y a ver si es o si tenemos que conocerlo a él para que con el tutor que quede se coordinen y estén tomando decisiones, porque como les digo, el tutor cautelar es solamente para decisiones en el ámbito sanitario, ¿sí? Solamente para ellas, para decidir sobre tratamientos, pues, que se quieren recibir o no, ¿sí? El presunto incapacitado, también lo marca muy bien el artículo, será oído en juicio si él lo pidiera, independientemente de la representación. Lo hacen los jueces, ¿sí? A veces se dirigen solamente a mí o al tutor. Ahí. No, Se está cortando su pues voz. dirígete a la persona. Perdón, Disculpe, se le está cortando la perdón. voz. Se le está cortando su Ah, voz, maestro. Disculpe. sí. Gracias, gracias. Me voy a Era conectar mi directo. Espérenme micrófono. tantito. Espérenme.
Voy. Sí, perdón, voy. Me conecto directo, esperen. Es que ahora sí es la hora Netflix y ni modo. Pero si no apago la cámara, entonces me aviso. Muchas gracias. Porque me dice, lo que la ley me está diciendo, a ver, no lo desconozca, tienes que tomarlo en cuenta en el juicio. Entonces hay que oírlo, me tienen que rendir su... Y les digo, esto a veces sí pasa con los jueces, que me hablan a mí o me hablan, o le hablan al tutor interino, ¿no? O a quién va a ser el tutor, que normalmente son los familiares. Y no le dan vista a la persona. Yo luego sí no me peleo con el juez, porque pues, no hay que pelearse. Pero sí le digo, dele vista en fundamento con, ¿no? A lo que voy, no lo podemos ignorar. Tiene personalidad jurídica, no lo puedo. Entonces, estoy acotándole capacidad de ejercicio, sí, pero eso no significa que ya no tiene voz y voto. O sea, es diferente. Entonces, aquí estos artículos son más amplios, ¿ok? Si ustedes van al Código de Procedimientos, nada más les traje las fracciones más pertinentes para que conocieran el alcance del juicio y cómo más o menos se hace, ¿ok? Entonces, como les digo, bueno, la sentencia me tiene que decir qué puede hacer o no. Entonces, es muy importante que me lo establezca. Normalmente lo que luego también hacen es que fijan toda la capacidad la incapacidad de ejercicio para todo. Y no, o sea, lo correcto es que pidamos nosotros como abogados, que somos los que tenemos por nuestro cliente, que sí puede o no hacer y que el juez en función a los dictámenes que le están entregando los expertos, ¿no? Y esta clasificación de funcionalidad, por eso es importante en clases, porque ahí es una herramienta muy valiosa para nosotros los abogados. Incluso yo les diría, en legislación, si promovemos políticas públicas, promovemos alguna reforma, sí sería muy importante incluir que se tomen Convención Internacional de Funcionalidad para establecer las bases de esa que puede o no hacer de acuerdo a la incapacidad que tiene la persona. Eso sería importante. Hay como reforma para mejorar la institución, ¿sí? O sea, grandes rasgos, porque es más, bueno, en el Código de Procedimientos son 3 artículos, ¿ok? No más que son artículos grandotes, traen mucho, porque lo quisieron resumir mucho el procedimiento, pero así es, y de primera instancia no hay una controversia, entonces se hace por jurisdicción voluntaria. Si llega a haber oposición de alguna parte o del misma persona que se quiere declarar incapaz, entonces, pues, si se vaya a juicio ordinario, hay una controversia y la persona, esto quiere decir que el incapaz va a poder ofrecer sus pruebas y cuestionar las pruebas que estén ofreciendo las otras personas, la contraparte, ¿ok? Por eso se vuelve ya la controversia de que puedo cuestionar lo que el otro presenta.
Y acá no, acá me voy, nada más el juez está supervisando, ¿sí? Está supervisando el juez, por eso es jurisdicción voluntaria. Si hay controversia, entonces sí, ya pueden las partes cuestionarse entre sí. ¿Mm? A grandes rasgos, digo, yo sé, ustedes no van a llevar esto, pero para que tengan una noción, sí, yo sé que no son abogados, pero para que tengan una noción. Por último, creo que se alcanzó y si no, pero empezamos a ver, porque hoy también les he dado bastante información. ¿Ok? Por último, vamos a ver los tipos de tutela. Ahí otra vez se me atoró esto. Voy que todo se me traba. A ver, voy a cerrar porque a lo mejor es que tengo muchas ventanas aquí. Doctora, esto que nos acaba de decir es lo de la tutela, ¿no? ¿O cómo? Ah, sí. Yo nada más quiero que conozcan los tipos de tutela, porque hay Ok. tipos de tutela. Lo que pasa es que esto es lo genérico de cómo, cómo hago el juicio de interdicción para esa tutela, pero puedo tener algunos tipos de tutela dependiendo, ¿sí? De qué, si es testamentaria, la cautelar que nació hace poco, nació en 2008 esa tutela, y esa tutela, por ejemplo, nada más es para el ámbito sanitario, para autorizar o no, o rechazar tratamientos. Entonces hay tipos de tutela. Que quiero Ah, nada ok. más así. Por Pero último, para todo es que, tutela. sí, todo esto es de Ah, tutela. ok. Gracias, doctor. Sí. Ay, ¿de qué? Ay, no, ¿qué creen que ya no los veo porque se trabó esto? Aquí seguimos, Ah, aquí seguimos. sí, gracias. Ah, es que se trabó. A ver, no sé qué tiene mi PowerPoint. Ay, sí, es que es lo malo de estar así en línea. ¿Quién me buscó otra vez porque cerré todo? Aquí está. Nosotros escuchamos perfecto y vemos perfecto. Ah, qué bueno. Es que a mí ahorita sí se me trabó, ya no podía hablar, pero bueno, lo importante es que me oigan y vean acá la pantalla. Con eso ya. Entonces, los tipos de tutela, ¿ok? Que la ley me dice, hay varios tipos de tutela. Ya vimos, la tutela es un cargo de interés público cuyo objetivo es la representación y guarda de la persona incapaz y de sus bienes, ¿no? Eso ya lo tenemos muy fijo. Entonces, tutela. ¿Sobre quiénes recae? Bueno, ya vimos, menores de edad no sujetos a patria potestad, ¿ok? No hay quien ejerza patria potestad, pues. Es decir, ya no están los padres, tampoco están los abuelos ni maternos ni paternos. Mayores de edad en estado de interdicción, ¿ok? Ya se les declaró, entonces ni modo, a la tutela. Personas incapaces, ya sean mayores de edad o menores, que estarán al amparo de este cargo público, ¿ok? Esto normalmente pasa con personas que no conocemos familia y entonces quedan en instituciones públicas como DIF que se hacen cargo porque no hay familiares, no hay nadie más. El objetivo, bueno, recuperando un poco, es proteger, cuidar y asistir a la persona. Eso es lo que quiero. Quiero protegerla, cuidarla y asistirla. Quiero representar a la persona. Es decir, el tutor está facultado para actuar, decidir y obligarse a nombre y cuenta del pupilo. Estábamos viendo. Tiene como objetivo, pues, sí, necesito administrar los bienes, no dilapidarlos, ¿ok? Sino que lo contrario, necesito hacer que el patrimonio crezca, ¿ok? No puede transmitir nunca el dominio de bienes, sino que para ello, como ya vimos, necesita autorización judicial para una enajenación o para una hipoteca o prenda. Y es una institución, siempre toda la tutela es un tipo de representación y por consiguiente es auxiliar a la capacidad de ejercicio, es auxiliar a la patria potestad, porque si no hay, pues necesitamos poner tutor. Nuestro fundamento, que también ya ahorita no lo voy a leer, pero está en el 449, lo vimos en la otra presentación, del Código Civil.
¿sí? Ese es mi fundamento en relación con el 450 fracción segunda. Y esto que sí vamos aquí. Los tipos de tutela: cautelar, testamentaria, legítima y dativa. ¿Sí? Son los 4 tipos de tutela reconocidos en el Código Civil. Y vamos a ver de qué va cada una. Cautelar es la que, por eso se le dice cautelar, esa cautela, de forma preventiva, una persona con plena capacidad de ejercicio, es decir, yo puedo antes, o sea, previniendo que yo devenga en incapaz por alguna enfermedad o alteración cognitiva o emocional, que me dé previniendo que me dé Alzheimer, pues. En ese aspecto, entonces, previniendo, yo en mi potestad de que soy capaz, en ese momento tengo plena capacidad de ejercicio, yo puedo determinar quién va a ser mi tutor cautelar y lo establezco como ante notario público, voy y él me hace mi escritura, ¿sí? Y yo voy a elegir libremente quién quiero que me cuide cuando yo sea incapaz. Entonces, esta tutela empezará a surtir efectos hasta que yo devenga en incapaz. En ese momento que digan, ¿sabes qué? Ya devino en incapaz, por eso veíamos que el código de procedimientos decía, oye, tiene que ver en el registro de notarios si no hay un tutor cautelar. Pues sí, porque si no va a entrar él en funciones, ¿ok? Por eso tiene que ver antes que no haya. Si no hay, pues normal, ya lo fijan, pero si no, tengo que ver al tutor cautelar porque ya entrará en funciones porque ya devino en incapaz, ¿sí? Entonces, antes de que vengan incapaz, yo elijo quién quiero, ¿ok? Entonces, toda persona que ya tenga capacidad para otorgar testamento puede otorgarlo, ¿sí? Es decir, veíamos que el de 16 años podía otorgar testamento, entonces sí, es válido que en este caso los de 16 años puedan otorgar escritura donde establezcan tutor cautelar. Sí, sí lo pueden hacer, ¿ok? Porque la ley me dice que sí lo permite. En este tipo de tutela, el tutor va a ver el tratamiento médico y los cuidados de salud del tutelado. Esta tutela, la verdad es que nació junto con la ley de voluntad anticipada. ¿Y por qué se hizo? Porque normalmente luego en hospitales, toda la familia, cuando ya la persona está incapaz, está intubada y todo, que la verdad no quieren hacer el juicio y todo, sino que lo quieren hacer algo más rápido por la situación de gravedad y que luego también existían controversias porque la nuera decía algo, el hijo decía otra cosa, el cónyuge decía algo y toda la familia no se ponía de acuerdo. Por eso nació tutela cautelar. ¿Ok? Entonces, el tutor cautelar es específico para ver el tratamiento médico y el cuidado de la salud del tutelado, ¿sí? Para eso está y por eso se le llama tutela cautelar. Pues, si yo devengo en incapaz por alguna enfermedad muy grave y hay que tomar decisiones sanitarias, quiero que tú lo hagas en mi nombre, ¿no? Esa es la tutela cautelar. Yo les aconsejo, si tengan su tutor cautelar por cualquier cosa, sí se los aconsejo, ¿ok? Ese ya es consejo extra clase, ténganlo porque a veces también ayuda a que no exista controversia en la familia. Ya está el tutor cautelar y él ya tiene las órdenes que la persona directamente quiere respecto a su salud. ¿Ok? Entonces, como sugerencia, ¿sí? Ese es el tutor cautelar, para eso nos sirve tutela cautelar. Fundamento, artículo 469 bis, que señala. Toda persona capaz de otorgar testamento puede nombrar al tutor o tutores y a sus sustitutos. También en la misma escritura puede decir, bueno, y si no puede, que lo haga tal persona. Que deberán encargarse de su persona y en su caso de su patrimonio en prevención de caso de encontrarse en los supuestos del artículo 450. Dichos nombramientos excluyen a personas que pudiere corresponderles el ejercicio de la tutela de acuerdo a lo establecido en este código. Sí, la tutela cautelar es una forma de que si, por ejemplo, le puede caer la tutela a mi hermano, ¿ok? Porque él es mi familiar, pero a lo mejor yo no quiero que la tenga, me cae gordo y no quiero. Entonces, para excluirlo, de una vez hago mi tutela cautelar. ¿Ok? Y órale, es el tutor cautelar y entonces nada de que por ley te toca, ya está mi voluntad y yo dije anticipadamente que yo quería que fuera mi tutor. Ya nadie me viene y me impone el tutor. ¿Ok? Por eso yo también le sugiero tutela cautelar.
El tutor cautelar, aquí en este caso, aquí sí lo nombro en escritura pública. ¿Ok? Tengo que ir con el notario y él me hace la escritura pública. Peritos deben verificar la lucidez de la persona, sí, y el notario debe de incluir los peritajes en la escritura pública y los debe de relacionar en la escritura pública que establecieron esos dictámenes como antecedentes en la escritura pública. ¿Se puede nombrar tutor sustituto? Sí, y es lo que se aconseja. Y bueno, nuestro marco legal, es decir, nuestro fundamento es del 469 bis al 469 quintus. Cuando vean bis y quintos es que se los agregaron a la ley y para ya no numerar otra vez todo el código, por eso hacen esto de bis y quintos, ¿sí? Por reformas anteriores, es que si no habría que numerar otra vez todos los artículos, entonces mejor hacen esto. Y esta es una reforma de 2008, ¿ok? Antes no existía el tutor cautelar, esto apenas es de 2008. Tutela testamentaria. Se verifica cuando quien ejerce la patria potestad sobre un menor de edad o la tutela de un incapaz le nombra tutor en su testamento, por eso es testamentaria. ¿Sí? Entonces, yo como madre puedo decir, a ver, en el testamento yo dejo quien quisiera que fuera el tutor de mi hijo menor, ¿ok? O si tengo yo algún incapaz a mi cargo, pero claro, soy su padre, soy su madre, ¿sí? Puedo decir, yo lo tengo a mi cargo, sí, porque tenía una tutela legítima sobre él y ahora quisiera que se haga cargo tal persona. ¿Dónde lo establezco? En el testamento, ¿no? Entonces, en el testamento le puedo pedir al notario que me establezca quién quiero que sea el tutor testamentario. ¿Ok? También cuando hay tutela testamentaria, cuando alguien le deja bienes a un incapaz que no está bajo su patria potestad, a lo mejor es mi sobrino y yo le voy a dejar bienes a mi sobrino. Entonces le quiero poner un tutor testamentario para que lo ayude en la administración de esos bienes. Lo puedo hacer, ¿ok? En este último caso será únicamente para la administración de los bienes, ¿sí? Porque se entenderá que ese menor a lo mejor pues está ahí mi hermano y él ejerce la patria potestad, ¿ok? Pero yo le di bienes a mi sobrino. Bueno, solamente se entiende que para el caso de que administre esos bienes, se le establezca este tutor testamentario, ¿sí? Su objetivo normalmente nació la tutela testamentaria. Si queremos excluir a los abuelos en el ejercicio de la patria potestad, si llegara a haber tutor testamentario, ¿ok? Se va a preferir a este en vez de a los abuelos. Esto puede ser porque ya están muy grandes o no tengo una buena relación con mis padres o están muy grandes y entonces para que evitar que la ley, porque por ley se les difiere a ellos la representación, para evitarlo lo acoto y digo, ahí está la tutela, yo ya lo establecí en mi testamento, quien quiero que sea el tutor de mi hijo menor, ¿ok? Para eso se hace. Esa es la tutela testamentaria, ¿sí? Voy a dejarlo hasta acá para dejarlos descansar porque se ha sido bastante información y todavía me falta ver me faltan dos tipos de tutela y acautar algunas cosas de la testamentaria. Lo voy a dejar hasta aquí. Antes nada más espérenme porque les iba a dejar unos videitos de tarea, nada más. Les doy las ligas de los videos. Espérenme tantito. ¿Tienen dudas? No por el momento. Gracias. Pues, ay, sí, yo sé, está pesado, pero bueno, es el marco legal que sí es pertinente que lo conozcan porque aparte pues sí nos puede servir también para nuestra vida cotidiana conocer esto, ¿no? Como el tutor cautelar, el tutor testamentario, pues sí, sí nos puede servir. Déjenme ver. Mm, Ah, sí, no, aquí, este. Como la siguiente clase sí vamos a ver los nuevos criterios de la Suprema Corte, necesito que vean este videíto. Les voy a dejar la liga. Y el video se titula
estado de interdicción y derechos de las personas con discapacidad. Es un programa que se llama, ya lo dijo la Corte, y ahí la experta de la Suprema Corte que ayudó a hacer algunas sentencias, pues nos explica, ¿no? Por qué está el nuevo criterio y en qué consiste el nuevo criterio. Para eso sirve ese programa que la Corte hace. Es un video chiquito, creo que no dura más de 20 minutos. Véanlo, por favor, y de ahí me hacen un pequeño resumen de qué habla, de qué está hablando ahí la experta. Como ella, digo, espero que no les cueste tanto, es ameno, pero ahí como es la mera experta, porque ella es de las que hacen las sentencias, ¿sí? Son de las que ayudan a hacer las sentencias en la Suprema Corte, la que está hablando. A veces es medio técnica, pero sí les va a ayudar a ver qué son los nuevos criterios que han establecido y todo eso. Entonces, háganme un pequeño resumen del video, por favor, ¿sí? Ese se quedaría de tarea. Y si no hay más dudas, no, espérenme, no les he pasado lista. Voy. Ven. Tengo que pasar lista. Vanessa, Presente, Miss. Marian, Presente. Fanny, Presente. Ricardo, Presente. Julio César, Desmayado. aquí, Montserrat, Presente. Miriam, Presente. Marian, Presente. perdón, Mariana, perdón. Presente. Gabriela, Tatiana, Presente, Miss. Ana Estefanía, Presente. Mónica Mariana, Presente. María Jocelyn, Presente. Mónica, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches, Magali Janet, Hola, Miss, buenas noches, aquí estoy, presente. Andrea, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches, Trisha, Aquí. Ignacio. Presente. Ok, muy bien, pues ya para que descansen, sí, ya fue bastante. Muchas gracias. Nos vemos el martes de la siguiente semana. Cuídense mucho, que tengan bonita semana. Buenas Igualmente, noches, Miss, gracias. buenas Gracias, noches. Doc, igualmente. Gracias, buenas noches. Bye, Gracias, Miss. buenas Bonita noches. noche. Bye. Bye. Noches. Descansen. Gracias. A ti, gracias. Buenas noches, maestro. Buenas noches, doctor.